Muchísimas gracias, Alberto, y buenos días a todos y gracias por estar aquí. Es un placer compartir además esta sesión de mañana con mi gran amigo Andrés Peláez, que ha abierto la brecha por la parte escénica, escenográfica, y yo voy a seguir un poco por ahí también, aunque con algún apunte literario, ¿no? He dividido la charla en tres apartados. El primero, voy a tratar de las circunstancias histórico-sociales en que tuvo lugar el estreno del Trovador. En segundo lugar, un pequeñito análisis del drama que ustedes conocen muy bien, pero también con alguna incidencia en la parte escénica, y finalmente acabaré con unas reflexiones sobre la puesta en escena. Cuando en 1836 estrena Antonio García Gutiérrez El Trovador, hacía ya 2 años que los españoles respiraban aires de libertad gracias al fallecimiento a fines del 33 de Fernando VII, ¿no? Este rey que llaman el deseado y que yo siempre llamo el indeseable. La década absolutista había representado para la sociedad en general y para la cultura en particular todo lo peor: represión, exilio, intolerancia sin límites. La vuelta a España de los exiliados y la entrada en el gobierno de personalidades liberales y progresistas como Martínez de la Rosa, Alcalá Galiano, Mendizábal, hicieron posible la implantación en nuestro país por fin de un teatro que, como el romántico, era esencialmente un canto a la libertad y a la rebeldía, ¿no? Reivindico esta palabra de la rebeldía en este año del centenario de Albert Camus, ¿no? Que ya saben ustedes que escribió un gran ensayo sobre el hombre rebelde, ¿no? Y creo que ese espíritu y ese concepto es fundamental hoy en día, en este momento en el que tanto padecemos, ¿no? No solamente padecemos la crisis, sino que yo creo que también esa crisis es una forma de peste, por utilizar el título de la gran novela del ya citado Camus. El disparo de salida lo había dado Martínez de la Rosa en 1834 con el estreno de La Conjuración de Venecia, aun cuando no hay que olvidar la primacía que en la fundación del drama romántico español tiene el Macías de Larra, escrito antes que la obra de Martínez de la Rosa, pero que por culpa de la censura hubo de estrenarse con posterioridad. Es entonces cuando suben al escenario los dramas de Víctor Hugo, de Alejandro Dumas, después el Don Álvaro de Rivas y finalmente el 1 de marzo de 1836 El Trovador. Antes de entrar en el análisis del bello drama de García Gutiérrez, voy a examinar las circunstancias en que se desarrolló su estreno, pues ellas nos permitirán acercarnos al mensaje de la obra. Les pido pues que hagan un esfuerzo de imaginación y se sitúen. No sé si ustedes conocen bien Madrid, supongo que algunos sí, pero hay que situarse en el llamado barrio hoy lo llaman el barrio de las letras, ¿verdad?, el que fue barrio de los cómicos en el siglo XVII. Y bueno, este esfuerzo de imaginación que les pido es situarse el 1 de marzo de 1836 a las 7 de la tarde en la Plaza de Santa Ana de Madrid, en pleno corazón de este barrio, ante lo que hoy es Teatro Español y que entonces se llamaba Teatro del Príncipe, ¿no?, por estar situado en la calle del Príncipe. Se levantaba este teatro sobre el mismo solar donde antaño estuvo el corral del mismo nombre en el siglo XVII, ya convertido en coliseo. Un incendio en 1802 lo destruyó casi totalmente. Esto de los incendios fue algo constante, ¿verdad?, no solamente en el teatro español, sino en otros, pero en concreto el último, por donde está mi apuntador, don Andrés, el último fue en 1975, ¿no?, el de cuando se iba a poner 7 gallinas y un camello, esa obra de Jesús Campos, y otro posterior. Con el estreno de La Noche del Sábado. Pero eso fue no un incendio, fue un suicidio del teatro. Bueno, pues para que vean que el teatro tiene su personalidad, que hasta se suicida, ¿no?, de manera tan romántica. Bien, 4 años después, en 1806, de ese incendio, se inauguraba el nuevo edificio construido por Juan de Villanueva y cuyo aspecto, con la fachada neoclásica, en cuya cornisa se exhiben medallones, ahí los tienen en esa cornisa, los medallones de las efigies de nuestros más importantes dramaturgos del siglo de oro, es muy parecido al actual, ¿no?
verán, ¿no? Allí tienen todo esto, que es este apósito, el nuevo, ¿no? En relación con esto, ¿verdad? Este edificio, que como verán, bueno, ahora lo comentaremos, ¿no? Pero la imagen sigue estando, esta casa sigue estando ahí, es decir, es una zona que no ha perdido, digamos, esa fisonomía. Quizá los árboles llama la atención, ¿verdad? Porque ahora la Plaza Santa Ana es un erial que está ocupado por terrazas, con esa, en fin, plaga de terracil que hay en Madrid y que parece que es precisamente para acaparar fondos por parte del ayuntamiento, pero en fin, solamente llama la atención eso, ¿verdad? El empresario y director del teatro era un francés, al que Andrés ha aludido ya, Jean de Grimaldi, que había venido a España en la expedición de los 100.000 hijos de San Luis, y luego se había instalado definitivamente, después de contraer matrimonio con esta gorda actriz, a la que también se ha referido Andrés, que es Concepción Rodríguez. Desde que no he encontrado, por cierto, ninguna imagen, no sé si en el museo tenéis alguna imagen de ella, pero no he encontrado porque, bueno... desde que se hizo cargo del Príncipe, Grimaldi estuvo muy interesado en introducir e impulsar el teatro romántico, estrenando obras de sus compatriotas, Víctor Hugo y Alejandro Dumas, y apoyando a autores jóvenes, aunque ninguno lo era tanto como aquel mozo andaluz que en aquella noche de marzo de 1836, con solo 23 años, iba a encaramarse al podio de las grandes figuras del teatro de su tiempo, ¿no? Llamo la atención sobre esto, ¿no? De que un autor a esa edad realmente tenga un estreno tan sonado, ¿no? Y ahí habría que hablar un poco también de esa juventud madura, ¿no? De los grandes escritores románticos, ¿no? Y ahí estaría también el caso de Larra, ¿no? Con esa pasmosa madurez que antes de los 30 años se podía escribir lo que él escribió, ¿no? Antonio García Gutiérrez había llegado a Madrid 3 años antes, procedente de su Chiclana natal, con el propósito de hacer carrera literaria. De ahí que enseguida tomara contacto con los escritores más famosos de la época, participando en la tertulia que estos mantenían en el café del Parnasillo, situado precisamente en los bajos del Teatro del Príncipe, ¿no? Vean que ahora esto, que ahí fue un café en la restauración que hubo del Teatro Español, que me parece que se le pusieron no sé si le pusieron el mismo nombre o no sé, el Parnasillo. Y que luego, cuando Mario Gas, yo creo que con buen criterio, ¿no? Aunque a mí me gustan mucho los cafés, y este era un gran café, un café muy grande, pues lo rehabilitó como segunda sala del Teatro Español, ¿no? Donde hoy se montan funciones de pequeño formato, y en fin, y con eso pues se ha ampliado bastante el repertorio, ¿no? De obras, además con las naves del Matadero, claro. Ahí se puede ver, como ven, esos dos edificios, ¿verdad? Y aquí estaba el Parnasillo. Y esa es una imagen de más o menos de la misma época, ¿no? Una imagen muy, muy romántica, ¿verdad? De lo que era el café del Parnasillo. Allí conoció García Gutiérrez a la plana mayor del romanticismo español: Espronceda, Larra, Mesonero, Harzenbusch, Escosura, Ventura de la Vega, entre otros. Algunos de ellos apadrinaron la primera comedia que escribió, Una noche de baile, recomendándosela al empresario Grimaldi, que, temeroso de la apuesta por un escritor tan bisoño, no se atrevió a estrenarla, aunque sí le gustó lo suficiente como para ayudar a su autor a conseguir un puesto en la redacción de Revista Española. Más tarde, García Gutiérrez colaboraría en otras revistas como La Abeja y El Entreacto. Ahí tienen estas revistas de la época, ¿no? Y este curioso soneto en alejandrinos, anónimo, que como verán, pues hace mención a este mundo, ¿no? A este ambientillo, ¿no? O los fraques azules con botones dorados, las felpudas chisteras, la faz meditabunda, pálida de vinagre, o momentos amados del siglo de las luces, cuando Isabel II. Abren los miriñaques su crueca pompa, llora Werther enamorado, se olvida la gramática, suena en la angosta caja del reloj 1 hora y cargan los suicidas su pistola dramática. Los poetas con cara de color de membrillo declaman en el clásico rincón del Parnasillo y en la lira de Apolo suena el himno de Riego. Por ser fiel a su tiempo, Larra busca la muerte. Por la sien chamuscada la roja sangre vierte y en la esquina de Pombo canta
Perico el Ciego, ¿no? Creo que es un soneto que nos da muy bien la medida de lo que representa el imaginario romántico, ¿no? Con su segunda pieza escrita, El trovador, tuvo el gaditano mayor suerte. Leída al parecer antes a algunos de los bates del Parnasillo, gustó también a Grimaldi, que advirtió la originalidad del drama, en el que veía todo el atrevimiento del duque de Rivas sin que le escudase una celebridad bien sentada. Sin embargo, iniciados los ensayos, los primeros actores, siempre poderosos y a veces hasta dictatoriales, manifestaron ciertas reservas a la obra y el estreno se pospuso, dejando a García Gutiérrez no poco frustrado. El azar quiso, sin embargo, que al poco tiempo el actor Antonio de Guzmán, famoso por su interpretación de papeles de gracioso, escogiera El trovador para una función que iba a hacerse a su beneficio. Esto eran funciones, también Andrés ha referido antes algunas de estas funciones de beneficio, ¿no? Por cierto, que este Antonio de Guzmán, luego me he enterado que es una saga y que hay un actor todavía vivo, Jesús de Guzmán, que es heredero, no sé si será tataranieto o chozno, ¿no? Era uno que participaba en aquella serie de televisión, Crónicas de un pueblo, ¿no? Que hacía el cartero, y lo recordarán aquí los más viejos, no los más jóvenes, ¿verdad? En el periódico La Abeja, del lunes 29 de febrero de 1836, aparecía este anuncio del drama publicado por el tal Guzmán. Bien hubiera querido el beneficiado ofrecer al público que tanto le favorece una obra de diferente género que El trovador, pues perteneciendo este drama a la moderna escuela literaria y no siendo ninguno de sus personajes análogo con su carácter cómico, se ve en la necesidad de renunciar a la ejecución de cualquiera de ellos. Pero por otra parte, no puede menos de tener una complacencia, aprovechando la ocasión que se le presenta de ofrecer al público de Madrid la primera composición original de un joven patriota que voluntariamente acaba de alistarse en las filas de los defensores de la libertad. Tema político, ¿no? No quiero que se les escape a ustedes la naturaleza romántica del anuncio, el reclamo. El actor, sin ese egotismo propio de tantos de los de su oficio, sacrifica su lucimiento personal, pues que escoge para la función de su beneficio u homenaje una obra en la que no puede desempeñar ningún papel. Y esto lo hace en aras de promocionar a un autor que, sobre ser joven, era un patriota alistado en el ejército para combatir a los enemigos de la libertad, esto es, los carlistas. Efectivamente, García Gutiérrez, no poco desilusionado tras sus primeras intentonas teatrales, había decidido enrolarse en la milicia nacional dentro de una recluta organizada por el ministro Mendizábal con destino a la guerra carlista. Como ven, el entorno del romántico drama de que vamos a ocuparnos no puede ser más romántico y más novelesco también, ¿no? Pero volvamos al lugar del estreno. Esa noche las 1.200 localidades de que disponía el Coliseo se habían vendido. Las clases pudientes acomodaban en los palcos bajos y principales a razón de aproximadamente 64 reales la entrada. Otras localidades privilegiadas eran también las lunetas, en que se dividía la actual platea, a 12 reales. El grueso del público se situaba en el patio, generalmente, bueno, esto es el Corral del Príncipe, ¿no? Una maqueta. Y ahí es el Teatro del Príncipe, unos años después, con el poeta Zorrilla en un recital poético, ¿no? Precios similares tenían los asientos de galería y la delantera de tertulia, lo que hoy es el anfiteatro. Y por fin, en la cazuela, situada frente al escenario, se acomodaban las mujeres. La Cazuela era tal vez la localidad más peculiar de los teatros madrileños, pues había subsistido desde los viejos corrales. De ahí que convendrá detenernos un poco en su descripción. Su lugar de acceso era una puerta por la calle del Prado, que curiosamente todavía existe. Esa puerta que está condenada, yo nunca la he visto, y por ahí entraban las mujeres, ¿no? Vigilada por un centinela que impedía el paso a los hombres y por una centinela o acomodadora que recibía a las mujeres. La animación que se vivía en la Cazuela y que ya recogieron 2 siglos antes escritores costumbristas como Juan de Zabaleta seguía vigente a tenor de esta pintura que nos hace un revistero de la época. La Cazuela en su interior es el paraje más animado de todo el teatro. Antes de empezar la comedia se habla, se disputa, se grita, se alborota, se mueven pendencias y hasta batallas campales. A veces es tal el estruendo que el pueblo varón empieza a gritar desde el patio y las lunetas: ¡callad, cotorras! ¡Silencio en el gallinero!
Las de atrás llaman a las de delante usías y señoronas, las delanteras llaman a las de atrás groseras y canallas, aquellas se quejan de que éstas apestan a almizcle, estas se lamentan de que aquellas apestan a vino, las de la parte baja, soltando la corriente de su enojo, lanzan a las otras miradas insolentes. Es interesante por su progresismo, y hasta podríamos decir feminismo, avant la lettre, la reflexión con que el revistero concluye su descripción. Las personas discretas están clamando hace muchos años porque las mujeres puedan ir en nuestros teatros indistintamente a los mismos asientos de los hombres. Sin embargo, a despecho de la razón, 1000 rancias preocupaciones sostienen la cazuela con sus incomodidades, sus vicios y sus faltas de decoro. La civilización de un pueblo se conoce, entre otras cosas, concluía este anónimo revistero, por el estado de sus teatros. Como se observa, pues, la situación de nuestros teatros en época romántica no difería tanto de la de los antiguos corrales, allí donde, como hubiera podido decir Cervantes, toda incomodidad tenía su asiento. Eso sí, los coliseos ya no eran al aire libre y la iluminación a base de aceite hacía posible las representaciones de noche, como era la que nos ocupa, cuya hora de comienzo, al ser invierno, era las 7 de la tarde. Aparte de los numerosos quinqués distribuidos en las paredes del recinto, una lucerna de considerable tamaño y situada en el centro repartía luz y en ocasiones un olor insoportable por todo el teatro. El mismo revistero, que decía lo de la cazuela, nos dice que media hora antes de levantarse el telón bajaba la araña lenta y majestuosamente, girando sobre la maroma del torno y derramando lluvia, acompañada de aceite industrial, compuesto con mejunjes venenosos, para que los encargados de la alimentación no cayeran, dice, en el deseo de llevárselo a sus mujeres. Ricardo Sepúlveda anota además las enormes inconveniencias que producía el aceite al público. Las manchas, como platos, y el tufo coincidían en repugnante consorcio, y no eran pocos los espectadores que acudían a la botica próxima en busca de remedios contra la asfixia, o se abonaban a un quitamanchas napolitano para que les aclarase al otro día de la función los lamparones. Ya puede pensarse que tal iluminación artificial, por abundantes que fueran el aceite y los quinqués, no debía ser muy intensa, y de seguro la representación tenía lugar dentro de una atmósfera penumbrosa, a pesar de esto que decimos, ¿verdad?, de que estaba todo iluminado, como ha dicho antes el profesor Torres Nebrera, muy a tono ciertamente con las lúgubres escenas del teatro romántico y la predilección de este por retiros boscosos, ruinas, claustros y cementerios. La estructura de la representación en los primeros años del siglo XIX conservaba aún también vestigios de la época áurea. Ya saben ustedes lo de la fiesta teatral del siglo de oro, que nunca se veía la vida sueño como la vemos hoy, y menos de un tirón, ¿verdad?, sino que iba acompañada de su loa, los entremeses en los entreactos, los bailes, la jácara y la mojiganga que ponía el punto final, ¿no? En el 19, el 18 sigue esa costumbre y en el 19 ya sin esa estructura tan rígida, pervivió la costumbre de insertar algún juguete cómico que amenizase alguno de los entreactos, solo alguno, pues en el siglo XVII se reducían en 2 y ahora en plena romántica las obras, con sus 5 actos, tenían al menos 3 intermedios, y la necesidad de descansar y hasta de tomar algún refrigerio o chocolate en el ambigú del teatro obligaba a hacer descansos propiamente dichos. En el estreno del Trovador, el único juguete cómico que se representó fue la frontera de Saboya o el marido de 3 mujeres de Eugène Scribe, este autor francés que tiene ahí, en el que Antonio de Guzmán, el autor beneficiado, sí tuvo un papel. Claro, era cómica la obra, ¿no? Lo que no podía faltar era la música antes y al final de la función, y en ocasiones la danza y el baile. Subrayo la importancia de la música, ¿no?, porque ya saben las grandes similitudes que tienen la drama y la ópera románticos, ¿no? En cuanto al reparto de actores, el Trovador contó con los mejores entonces en cartel. Carlos Latorre, primer actor desde 1826, especializado en papeles trágicos, ahí lo ven en distintos momentos de su vida, y que había encarnado ya el don Álvaro de Rivas, y más tarde habría de interpretar Los amantes de Teruel, don Juan Tenorio y Simón Bocanegra, interpretó al trovador Manrique. Según los historiadores Díaz de Escobar y Laso de la Vega, Latorre era un hombre de esmerada educación, buen jinete, diestro en las armas y con gallarda figura, aunque según apuntara Larra en la crítica que de esta obra publicó en El Español, el 4 de marzo del 36, el físico de este actor se prestaba mejor a representar caracteres duros y enérgicos. Por tanto, decía Larra, es mejor el de Don Nuño, y no un personaje tierno como era Manrique, que le hubiera ido mejor, sin duda, al otro gran actor del momento, Julián Romea.
Romea, sin embargo, hizo a Don Nuño. Con anterioridad, este famoso actor había triunfado en personajes cómicos de envergadura, así en La Marcela de Bretón de los Herreros y en El hombre de mundo de Ventura de la Vega. Romea había sido el más sobresaliente discípulo de la escuela de Isidoro Máiquez, que basaba su estilo de interpretar en la naturalidad, según las ideas preconizadas por Denis Diderot en La paradoja del comediante y puestas en práctica aquí en España por Leandro Fernández de Moratín. Por ello, el arte declamatorio de Romea no se salía jamás del tono en que se desarrollan las charlas de la vida, decía, y su modo de actuar desechaba toda afectación y gesticulación extremada. Como escribe Hermano Caldera, el recordado profesor al que hemos tenido aquí a veces, ¿verdad?, en Cádiz, mal encajaba su estilo llano y exento de ademanes exagerados con el gusto romántico, de suerte que la interpretación de un papel como el de Don Nuño debió ser para él, por partida doble, un difícil reto, ¿no? Yo diría además que esa batalla por la declamación natural, pues en realidad se perdió, porque en efecto, pues como antes también decía Andrés Peláez, pues lo que ha habido en España ha sido una tradición de la escuela romántica en la declamación, por ejemplo, del verso clásico. Cuando se dice que los actores no dicen ahora bien el verso, es porque no lo dicen a la manera clásica. Y esto ya saben ustedes, pues que ha sido... Bueno, pues toda esa escuela viene después con Ricardo Calvo, Guillermo Marín, Manuel Dicenta, que eran grandes actores, pero tenían esa manera suya de decir el verso. Y se rompe a partir de los 80 con Adolfo Marsillac en la Compañía Nacional de Teatro Clásico y con José Luis Gómez. No hay que olvidar la interpretación de Segismundo hizo José Luis Gómez y que rompe totalmente con esa declamación tan forzada, ¿verdad?, de los versos clásicos. El personaje de Doña Leonor fue encomendado a Concepción Rodríguez. Esta no es Concepción Rodríguez, esa es Matilde Díez, que aparece ahí, porque ya digo... bueno, sí, esta es, decía yo que no había, y esta es, efectivamente, aunque parece que muy bien tratada por él. Entonces, la esposa del empresario Grimaldi, y que ya había destacado al interpretar a la protagonista del mismo nombre en Don Álvaro o La fuerza del Sino, mientras que del papel fundamental de la gitana Azucena, que es, yo creo, la mejor invención de García Gutiérrez, se hizo cargo Bárbara Lamadrid, actriz de arrogante figura y superior talento, en palabras de Zorrilla. Este creo que es un retrato de Esquivel, si no recuerdo, o de Esquivel. Larra, siempre con el ojo crítico avizor, recriminó también la adjudicación del papel a esta actriz. Esta, dice por el personaje de Azucena, era la creación más original, más nueva del drama, el carácter más difícil también, y por consiguiente el de mayor lucimiento. Si la señora Rodríguez es la primera actriz de estos teatros, ella debiera haberlo hecho. Y aunque hubiese estado fea y hubiese parecido vieja, si es que la señora Rodríguez puede parecer nunca fea ni vieja, dice Larra, ¿no? En fin, estas cosas, ¿verdad?, las estamos viendo todavía, ¿no? Actrices que tienen no ya el doble de la edad del personaje, ¿verdad?, sino a veces hasta el triple, Y, en fin, hay casos en la temporada reciente en Madrid, en la pasada, donde hemos visto una loba, por ejemplo, ¿verdad?, representada por Nuria Espert, que es una grandísima actriz y da gusto verla, aunque sea interpretando a Doña Inés del Tenorio, ¿verdad?, pero hacía el papel de, en fin, que esta, ¿cómo se llama esta actriz inglesa, la que hizo La Loba en su estreno en cine? Bette Davis, que tenía 32 años cuando la hizo, claro, y ahora miren ustedes la edad que tiene Nuria Espert. Pero bueno, finalmente, y no por una y otra vez repetido, hemos de silenciar el también romántico detalle que puso colofón al estreno del Trovador. Un testigo presencial de este, Mesonero Romano, lo rememora así en sus Memorias de un setentón. Alzóse el telón y empezáronse a escuchar con agrado las primeras escenas, y a medida que el drama avanzaba y crecía en interés, reforzábase también el del público, viendo desplegarse ante sus ojos un cuadro lleno de originalidad y lozanía, de interés dramático, de armónica concepción y expresión delicada, en términos tales que, fascinado el auditorio ante aquel cúmulo de bellezas, hijo de una rica fantasía, y aguijoneado además por la curiosidad de conocer al ingenio que así acertaba a seducirle y conmoverle, y que, según corrían voces, se hallaba entre bastidores del teatro con su chaqueta amarilla y gorra de cuartel. Esto de chaqueta amarilla es curioso, ¿no?, teniendo los cómicos como tienen una alergia a este color.
empezó a pedir, en medio de atronadores aplausos, no solamente el nombre del autor, sino también que éste se presentase en las tablas a recibir la ovación que el público le dispensaba, testimonio de entusiasmo que por primera vez se ofreció en nuestra escena y que después, termina diciendo Mesonero, ha venido prodigándose hasta quedar completamente desprestigiado. Verificóse al fin dicha presentación y apareció tímido y conducido por los primeros actores, Carlos Latorre y Concepción Rodríguez, y vestido con el saco de miliciano que al efecto le prestó Ventura de la Vega, el novel y ya eminente poeta Antonio García Gutiérrez. De este modo tan triunfal se remató un día inolvidable para la escena española. Por 10 más, lo que en la época era todo un éxito, subieron los personajes del trovador al escenario del Príncipe. La obra contó con 17 ediciones en vida del autor. En 1851, influido tal vez por el modelo zorrillesco de drama romántico, Antonio García Gutiérrez refundió su obra entera en verso, eliminando así una de las mejores cualidades del drama, que consiste en la mezcla y sabia dosificación del verso y la prosa. 2 años antes, y haciendo profesión de fe andalucista, había compuesto una parodia del trovador bajo el título de Los hijos del tío Tronera, en forma de sainete picaresco. No poco halagado debió sentirse este cuando en 1853 se estrenara Il Trovatore, la ópera de Giuseppe Verdi sobre el libreto de Camarano. La posteridad ha querido, sin embargo, que el peso de la ópera eclipsara el del drama que la inspiró y en cuyo análisis pormenorizado ahora vamos a entrar a continuación. Bueno, yo nunca he visto representar El Trovador. ¿Tú tampoco? No. Me decía ahora Juan Carlos Rodríguez que había una versión de Gustavo Tambacho que se puso en Madrid un tiempo. Yo la verdad es que no la he visto nunca, ¿no? Por lo tanto, eso es un hándicap, ¿no? Cuando se habla de teatro, porque naturalmente solo nos referimos al texto, por lo tanto, ¿no? Bien, el título del drama de García Gutiérrez no debió sorprender a los espectadores. Aun cuando lo común en los dramas románticos eran los nombres propios y además de carácter histórico legendario, recuerden María Estuardo, Guillermo Tell, Don Carlos, Hernani, Cromwell, Aben Humeya, Don Álvaro, etc., la recurrencia al trovador debieron asociarla enseguida al Macías de Larra, estrenado 2 años antes y primer hito, como ya hemos dicho, de nuestro teatro romántico. En gran aprecio debió tener García Gutiérrez el drama de Fígaro, pues son más de uno los paralelismos entre Macías y el trovador, no tantos desde luego para poder hablar como alguno quiere de plagio, pues si no nos explicarían los elogios tan encendidos que Larra le dedicó en la reseña crítica ya mencionada, porque si no, pues lo hubiera yo creo que denunciado a voces, ¿no? El título de la pieza cumplía bien pues con los requisitos del drama romántico. Por un lado evocaba tiempos medievales, por otro instauraba como héroe de la acción a un personaje secundario y hasta marginal de la gran historia, con quien cualquier espectador culto reconocería a un practicante del amor cortés, en su expresión doblemente artística, poética y musical. Subtítulo: Drama caballeresco en 5 jornadas en prosa y verso. Ahí tenemos condensados los elementos fundamentales de la poética teatral romántica. Fue por entonces cuando definitivamente se impuso el término de drama, porque la palabra drama, que nos parece hoy tan común, pues no era muy común, en el siglo de oro no se utiliza. Se impuso sobre el de tragedia, término demasiado vinculado a la restrictiva preceptiva neoclásica. En sus apuntes sobre el drama histórico, de 1830, ya argumentaba Martínez de la Rosa que el drama no requiere tanta elevación como la tragedia, admite con menos dificultad personas de condición llana, desciende con gusto a pormenores más leves, se acerca más a la silla común, y el estilo debe ir plegando suavemente a tan varias formas, remontándose sin arrogancia y abatiendo el suelo sin rasar la tierra. Me parece una definición muy justa, muy acertada de Martínez del drama por parte de Martínez de la Rosa. La propia etimología del drama, ya saben del griego drao, ¿no? Hacer, actuar, venía a rubricar lo que los románticos consideraban prioritario en una pieza teatral: acción, una acción que interesara a los espectadores desde el principio hasta el fin. El mismo Martínez de la Rosa, con un gran sentido de la práctica escénica, decía que el dramaturgo debía tener en cuenta que su obra no va a leerse descansadamente al amor de la lumbre para pasar las largas noches de invierno, sino que va a representarse en el teatro, en que todo aparece desmayado y frío si no hay acción, movimiento, vida. Por ello, todo en el drama romántico, incluso la verosimilitud, estaba subordinado a este afán por tener prendida la atención del espectador en todo momento, desde un principio. Los clasicistas, escribía Luigi Montella, son muy rigurosos observadores de las 3 unidades de acción, de lugar y de tiempo, mientras los románticos no reconocen más que una sola unidad, que es la del interés.
En cuanto al adjetivo de caballeresco con que García Gutiérrez califica su drama, parece tener la intención de desmarcarse de una posible reconstrucción histórica. Si bien el trovador en efecto guarda una fidelidad indudable al trasfondo histórico de las luchas entre los partidarios de don Fernando Antequera y el conde de Urgel por la corona de Aragón durante el siglo XV, son muchas las libertades que el autor se toma, pues el escritor romántico, frente al realista, no se interesa por el análisis objetivo de una época, sino tan solo por la atmósfera poética que ésta pueda crear y las sugerencias que pueda tener en los espectadores. Estructura. Su división en 5 jornadas parece deudora de la tradición francesa y germánica. Friedrich Schiller y Víctor Hugo habían utilizado el sistema de 5 actos, journée, lo había llamado el españolizado Víctor Hugo, ya saben, como traducción de jornada, que era la palabra que había impuesto Torres Naharro desde el principio del siglo XVI, con la idea de que acto quedaba era una palabra demasiado estática, ¿no? Jornada daba la idea de ese movimiento de gran dinamismo que querían introducir nuestros dramaturgos del siglo de oro, ¿no? Sin duda, esto les permitía aumentar la capacidad narrativa y totalizadora de la obra. Totalizadora, pues que los principios teóricos de la estética romántica dejaron clara la supremacía de la poesía dramática sobre el resto de los géneros, lo que nos decía antes Andrés. Hegel, en sus lecciones de estética, el drama, que constituye tanto por su contenido como por su forma la totalidad más completa, debe ser considerado como la fase más elevada de la poesía y el arte. Lo dice nada menos que Hegel, ¿no? Y Hugo, en su célebre prefacio a Cromwell, solo el drama es poesía completa, pues encierra y resume la oda y la epopeya. Es decir, la oda como representante del género lírico y la epopeya como representante del género épico. Un drama como el romántico, donde se combinan a veces 2 acciones de igual rango argumental, los hechos se suceden de modo trepidante y los límites de tiempo no existen, necesitaba el cuerpo amplio de los 5 actos o jornadas. Es más, para reforzar la naturaleza narrativa del drama y siguiendo la costumbre de Víctor Hugo, en la segunda edición de 1837, García Gutiérrez puso títulos a cada jornada, de modo que el argumento presentaba la siguiente secuencia a modo de capítulos de una novela. Primero, el duelo. Segundo, el convento. Tercero, la gitana. Cuarto, la revelación. Quinto, el suplicio. Obsérvese cómo esta titulación interna, concebida obviamente más para la lectura que para la representación, servía también para resaltar la importancia de un personaje decisivo en la pieza y de tanta o mayor originalidad dramática que la del trovador Manrique. Me refiero a la gitana Azucena. Larra fue uno de los primeros en advertir la estructura más narrativa que dramática de la obra. El autor escribía, ha imaginado un plan vasto, un plan más bien de novela que de drama, y ha inventado una magnífica novela. Pero al reducir a los límites estrechos del teatro una concepción demasiado amplia, ha tenido que luchar con la pequeñez del molde. Digamos finalmente, para completar este apartado sobre la dispositio de la pieza, que la estructura pentapartita venía a producir la multiplicación de lugares, tan querida por los románticos. Nada menos que 12 cuadros tiene el drama, lo que debió ocasionar no pocos problemas al director de escena en cuanto al número requerido de decorados. La jornada primera está dividida en 2 cuadros y 5 escenas. Los 2 cuadros transcurren en lugares diferentes del Palacio de la Aljafería de Zaragoza, una sala corta donde se reúnen los criados y la cámara de doña Leonor, donde han de desfilar los protagonistas. Subrayo la función expositora de los conflictos dramáticos que cumple este primer acto al mismo tiempo que su naturaleza condensadora. En el primer cuadro, 3 criados del conde de Luna, Guzmán, Jimeno y Ferrando, charlan acerca de una historia ocurrida en 1390 y que tiene indudable ribete folclórico, muy en la línea de los cuentos de hadas de los hermanos Grimm, puesto que sus protagonistas son señores de alta cuna, un niño, una vieja gitana y por el medio un hechizo fatal. Jimeno, que es el portavoz del relato, se encarga de crear las sensaciones pertinentes en un relato de este tipo, es un contador, un cuentacuentos dentro del drama. Ya os lo contaré tal como ello pasó por los años de 1390. El conde don López de Artal vivía regularmente en Zaragoza, como que siempre estaba al lado de su Alteza. Tenía 2 niños, el uno, que es don Nuño, nuestro muy querido amo, y contaba entonces 6 meses, poco más o menos, y el mayor, que tendría 2 años, llamado don Juan. Una noche entró en la casa del conde una de esas vagamundas, una gitana con ribetes de bruja, y sin decir palabra se deslizó hacia la cámara donde dormía el mayorcito. Se sentó a su lado y le estuvo mirando largo rato, sin apartar de él los ojos un instante. Pero los criados la vieron y la arrojaron a palos. Desde aquel día empezó a enflaquecer el niño, a llorar continuamente, y por último, a los pocos días, cayó gravemente enfermo. La pícara de la bruja lo había hechizado.
y aun su aya aseguró que en el silencio de la noche había oído varias veces que andaba alguien en su habitación y que una legión de brujas jugaban con el niño a la pelota, sacudiéndole furiosas contra la pared. Como ven ustedes, el relato de Gimeno cumple con los requisitos del cuento de suspense y de terror, hasta el punto de que provoca una reacción lógica en Ferrando que probablemente compartirían también los espectadores. ¡Qué horror!, dice el criado. Yo me hubiera muerto de miedo. Después refiere el castigo de la vieja, quemada públicamente, y la venganza de su hija, que utilizando métodos hechiceriles rapta al hijo del conde, cuyo esqueleto achicharrado apareció en el mismo sitio donde murió la hechicera. Ferrando rubrica aún más el aspecto terrorífico de la historia, al decir que a veces ve el alma de la gitana, unas veces bajo la figura de un cuervo negro, de noche regularmente un búho, e incluso como lechuza. Y se entró en mi cuarto a sorberse el aceite de mi lámpara. Yo empecé a rezar un Padre Nuestro en voz baja, ni por esas. Apagó la luz y me empezó a mirar con unos ojos tan relucientes, se me erizó el cabello. Tenía un no sé qué de diabólico y de infernal aquel espantoso animalejo. Últimamente empezó a revolotear por la alcoba. Yo sentí en mi boca el frío beso de un labio inmundo, di un grito de terror exclamando ¡Jesús! Y la bruja, espantada, lanzó un prolongado chillido precipitándose furiosa por la ventana. La escena ha creado un efecto importante y un clímax ya en el arranque mismo de la obra. Su configuración no puede ser más romántica en la serie de tópicos que aparece. El carácter marginado de la gitana, su condición de bruja, la ambientación nocturna, la presencia de animales terroríficos, el cuervo, el búho, la lechuza, el recuerdo de algunas producciones, Víctor Hugo, de algunas producciones románticas se hace evidente, los caprichos de Goya, como este, ¿no? El sueño de la razón produce monstruos, Sopla, otro capricho de Goya, el poema de Raven, del Cuervo, de Allan Poe. Para completar este acierto, la escena se ve contrapunteada con una inflexión en este momento de clímax gracias al criado Guzmán. Me contáis cosas estupendas y en pago del buen rato que me habéis hecho pasar, voy a contaros otras no menos raras y curiosas, pero que tienen la ventaja de ser más recientes. E introduce seguidamente el tema de los amores que hace doña Leonor. Sienten por igual dos personas de tan distinta condición social como su señor, el conde de Luna, y Manrique, el trovador. Esta escena es pues todo un acierto, pues anticipa la estrategia del drama al desplegar sus dos núcleos temático-argumentales. Uno, el núcleo temático de la venganza, la ibris, ¿no?, con la bruja gitana, antes la madre y ahora la hija. Dos, el núcleo temático del amor, con el triángulo don Nuño, Leonor, Manrique y el subtema social de la diferencia de clases entre el noble y el trovador. El segundo núcleo, el del amor, tiene su desarrollo en las dos escenas siguientes, en verso, y en las que, aparte del triángulo amoroso, aparece el hermano de doña Leonor tomando partido por don Nuño y amenazando a su hermana con la reclusión conventual en el caso de que desdeñe al noble pretendiente. La quinta y última escena sirve para romper la tensión entre los dos oponentes, cuya distinta condición social se encarga de poner de manifiesto el conde cuando contesta al trovador en sus deseos de mantener con él un duelo. Habláis al conde de Luna, hidalgo de pobre cuna. Finalmente la escena se resuelve en el duelo a espadas. Así pues, estas 5 primeras escenas prefiguran ya la acción futura del drama, cuyas 2 siguientes jornadas, el convento y la gitana, aparecen explícitamente prefiguradas en el diálogo de los personajes. La jornada segunda transcurre un año después de la primera y se nos presentan 2 cuadros. El primero corresponde a la cámara de don Nuño, el segundo al convento. Por el diálogo entre don Nuño y don Guillén sabemos varias cosas. Que el duelo del acto anterior se resolvió en tablas y con la huida de Manrique luego de dejar malherido al conde. Que el trovador ha perecido en la batalla de Velilla y que en consecuencia doña Leonor ha decidido tomar los hábitos, ante lo cual don Nuño, en connivencia con el hermano de doña Leonor, decide raptarla del convento antes de que profese para poder hacerla su esposa. Sin embargo, de nuevo el autor introduce el factor sorpresa mediante los elementos sobrenaturales. Un personaje comunica que los partidarios del conde de Urgel están a punto de entrar en Zaragoza, conducidos por el fantasma del trovador. El cuadro segundo transcurre en el convento. Frente al carácter resignado a su suerte que podríamos sospechar, Leonor nos ofrece una imagen bien distinta, pues a pesar de creer muerto a Manrique, sigue adorándolo en su fuero interno, lo que introduce el subtema religioso del sacrilegio. Le dice Jimena: «¿Estás temblando?» Leonor: «Sí, tiemblo porque a ofender voy a Dios con pérfido juramento». «¿Qué dices?» «Ay, todavía delante de mí le tengo, y Dios y el altar y el mundo olvido cuando le veo».
El autor consigue de este modo crear un efecto no poco morboso en los espectadores, al presentarnos a una mujer que a un paso de hacer los votos sigue ardientemente enamorada. Los ideales de libertad del autor traspasan así los posibles prejuicios religiosos, que unos años antes, en tiempos de la tiranía fernandina, no se le hubieran consentido. Y se vale además de un estilo de imágenes muy recurridas por los poetas o trovadores del siglo XV, los castellanos, como la hipérbole sacra. Ya saben que era todo aquello de comparar a la amada, ¿no?, siempre hablar de ella en términos religiosos. La irrupción de Manrique, a quien los espectadores, después de lo que él se había dicho, contaban ya como vivo, viene a intensificar más este cruce de amor profano y amor divino. La ceremonia de ordenación se está produciendo en el interior de la iglesia. Hasta la calle llegan los cantos litúrgicos de las religiosas, y Manrique descubre y describe a su amada en el templo como Petrarca lo hiciera con Laura o Arnalte con Lucenda en la novela de Diego de San Pedro. Allí está bañada en llanto junto al altar sacrosanto y con su dolor más bella. La jornada se cierra con otro clímax intensísimo. Cuando aparece el séquito de las religiosas ordenadas, es Leonor quien descubre a Manrique con estas palabras llenas de sensualidad que dice mientras los criados de don Nuño, que han acudido al convento a raptar a Leonor, huyen espantados al ver el que creen espectro del trovador. ¿Quién es aquel? Mi deseo me engaña. Sí, es él. Creo que el diseño de este último cuadro es uno de los grandes logros del drama de García Gutiérrez. Es un canto al amor profano, por encima incluso del amor divino, al que las circunstancias y no su voluntad han conducido a la protagonista. Y bajo la persona de esta rebelde novicia, que es Leonor, y de la situación de rapto que pretende don Nuño, uno de sus amantes, no así Manrique, que parece conformado con su suerte, prefigura sin duda el tipo de doña Inés y la escena correspondiente del Tenorio de Zorrilla. La sabia dosificación de elementos que el autor va disponiendo en la estrategia del drama se completa en la jornada tercera. Si en la jornada anterior se nos había planteado, en esa dimensión ambigua de lo sacro profano, el núcleo temático del amor, ahora es necesario recuperar, a fin de que la tensión no disminuya, el tema de la venganza, verdadero leitmotiv a la postre de todo el drama. Para ello era precisa la aparición en escena del personaje más esperado por los espectadores, luego de las expectativas creadas en la escena primera de la obra mediante la conversación de los criados, la gitana, Azucena. Ya en don Álvaro aparecía la gitana preciosilla, derivada de la preciosa Cervantina, pero el tipo de García Gutiérrez posee una mayor fuerza dramática. Bueno, esto es algunos grabados, y este no corresponde exactamente a lo de García Gutiérrez, pero nos habla de todo el mundo gitano que se extiende tanto por el romanticismo, no solo en España. Su presentación, junto a la de Madre quemada mediante el relato del criado Ferrando, no había podido ser más negativa. Ahora el autor aprovecha para otorgarle la humanidad que faltaba en aquel retrato interesado. La vemos en su papel de madre, que dialoga con su hijo y que llega a reprocharle incluso el haberla abandonado para irse al ejército. Azucena le dice: te separaste tan niño de mi lado, ingrato. Abandonaste a tu madre por seguir a un desconocido. Manrique: a don Diego de Haro, señor de Vizcaya. Azucena: pero que no te amaba tanto como yo. Y paralelamente la vemos también en el papel de hija, que ve impotente cómo conducen a la hoguera a su anciana madre. Pero Azucena es también un prototipo romántico, no solo por su condición marginal de mujer proscrita, sino por representar la libertad y, como antes decía, la rebeldía. Yo soy feliz. Yo no ambiciono alcázares dorados. Tengo bastante con mi libertad y con las montañas donde vivieron siempre nuestros padres. Además, frente a la versión exagerada y truculenta de los hechos por parte de los criados, Azucena da a su hijo Manrique su propia versión y la fatal encomienda que en su agonía le dio su madre. Yo la seguía de lejos, llorando mucho, como quien llora por una madre. Llevaba yo a mi hijo en los brazos, a ti. Mi madre volvió 3 veces la cabeza para mirarme y bendecirme. La última vez cerca del suplicio. Allí me miró haciendo un gesto espantoso y con una voz ahogada y ronca me gritó: véngame. Aquella palabra, no la puedo olvidar. Aquella palabra se grabó en mi alma, en todos mis sentidos, y yo juré vengarla de una manera horrorosa. Se trata del momento crucial en el desarrollo de la trama, pues en esta escena se nos descubre mediante un lapsus de Azucena lo que verdaderamente pasó, y es que una vez raptado el hijo del conde de Artal y llevada de un arrebato frenético, fue no a este objeto de la venganza quien arrojó a las llamas, sino a su propio hijo. Algunos críticos han denunciado la poca consistencia de esta escena, no leo por ir avanzando la escena, ¿verdad?, pero que ustedes todos recuerdan, ¿no?, cuando dice: había quemado a mi hijo, vuestro hijo, y Manrique dice: pues ¿quién soy yo? Entonces,
Algunos críticos han denunciado la poca consistencia de esta escena en relación con la verosimilitud, exigible incluso a los argumentos más efectistas. Pero ya antes quedó dicho que los dramaturgos románticos sacrifican todo, incluso la verosimilitud, al interés de la trama, como es este caso. Se trata, por otro lado, de un defecto imputable al desbordamiento de la acción, que quizás hubiera requerido mejor el molde de una novela al molde del teatro, como apuntaba Larra en la crítica que de la obra publicara al poco del estreno. Es de consignar también que la aparición de este personaje marginal, como de la de los criados, se encauce mediante una ágil y dinámica prosa, ¿verdad?, frente a lo que podríamos decir que a veces es un torpe y estático verso. Pues no, hay una ágil y dinámica prosa también en El Trovador, frente a esas escenas protagonizadas por los nobles amantes que van todas en verso. El cuadro segundo tiene lugar en la celda de Leonor en el convento. El monólogo inicial cumple la función de subrayar nuevamente la tensión vivida por la mujer entre su condición religiosa y el amor que todavía siente hacia Manrique, ¿no? Vean este apóstrofe a Dios. Cuando en el ara fatal, eterna fe te juraba, mi mente, ay Dios, se extasiaba en la imagen de un mortal, imagen que vive en mí, hermosa, pura y constante. Es una escena bellísima, en la que el angustiado soliloquio de Leonor, que se piensa adúltera respecto de Dios, se ve interrumpido por el canto del trovador. Creado así el clímax sentimental, la siguiente escena describe el encuentro entre los amantes con la arrebatadora pasión de Manrique y la huida de los dos enamorados. El cuadro y la jornada acaba efectivamente así, esta huida dificultada por los criados y soldados de don Nuño, don Guillén y don Lope. Por la primera escena de la jornada cuarta sabemos que la huida de Manrique y Leonor acabó en éxito. Libre protagonista, en este cuadro vemos cómo es capturada por los soldados su madre, Azucena, que finalmente es reconocida por Jimeno como la hija de la bruja quemada años ha. El cuadro siguiente transcurre en la habitación de Leonor, en la Torre de Castellar. Sabemos los remordimientos que la escapada del convento ha dejado en su conciencia, que sigue debatiéndose entre su amor humano y la traición a Dios, con el que se había esposado para siempre. No solo es Leonor la sobresaltada, también Manrique lo está, cuando le relata la pesadilla que acaba de tener mientras dormía, en unos versos cargados de toda esa retórica romántica, ¿verdad? Recuerden, yo vi un espectro que en la puesta orilla, como ilusión fantástica, vagaba con paso misterioso, y un quejido lanzando lastimoso, que el nocturno silencio interrumpía, ya triste nos miraba, ya con rostro infernal se sonreía. En fin, no son los peores versos, ¿verdad?, del teatro romántico, ¿no? Luego ya saben que se vengó, sobre todas estas venganzas, don Pedro Muñoz Seca, con aquella suya parodia genial de la venganza de don Mendo, ¿no? Pero no son, yo creo, los versos más ripiosos, ni mucho menos, ¿no?, los que escribe García Gutiérrez en El Trovador. El cuadro termina con el anuncio por parte de los criados de Manrique de que su madre ha sido apresada por las fuerzas del conde. En ese momento Leonor conoce el origen plebeyo de Manrique, lo que no se óbice para que le siga amando y le pida no acuda a la llamada, pues prevé un fin fatal para él. Los trágicos presagios de Leonor parecen ir cumpliéndose cuando se levanta el telón de la jornada quinta. Leonor llega junto a los muros del Palacio de la Aljafería, en cuyas mazmorras sabemos que está preso Manrique y que ya es reo de muerte, como anuncia una lúgubre voz desde dentro. Hagan bien para hacer bien por el alma de este hombre. Y el propio canto del trovador, que en la copla que canta parece parafrasear los versos sobre la muerte que escribiera su homónimo, el poeta Jorge Manrique. Despacio viene la muerte, que está sorda a mi clamor, para quien morir desea, despacio viene, por Dios. Ay, adiós, Leonor, Leonor. El espectador conoce además que Leonor está dispuesta a compartir su suerte con el amante encarcelado, pues ha declarado querer suicidarse con un veneno que toma de un pomo que antes le había suministrado el criado Ruy. El cuadro siguiente de esta última jornada transcurre en la cámara del conde de Luna. Lo más interesante de esta, en mi opinión, es el monólogo en el que don Nuño manifiesta sus deseos de venganza, haciendo morir a Manrique. Lo que en este monólogo sobresale es, aparte de este deseo de venganza, el inmenso amor que por Leonor siente el noble. La psicología de este personaje está muy bien trazada por García Gutiérrez, pues lejos de presentárnoslo como un ser despreciable y ruin, el antihéroe, ¿no?, maniqueamente presentado contra el héroe lleno de virtudes, lo dibuja en todos sus rasgos humanos, como un personaje que se debate entre la clemencia y el despecho. ¿Por qué, Leonor, no me amaste? Yo no fuera tan cruel, ángel hermoso de amor, yo como a un dios te adoraba, y tus caricias gozaba un oscuro trovador. Harto la suerte envidié de un rival afortunado, harto tiempo despreciado su ventura contemplé. Ah,
Perdonarle quisiera, no soy tan perverso yo, pero es mi rival. No, es necesario que muera. En la siguiente escena, Leonor ha acudido a la cámara de Nuño a fin de pedirle clemencia para el trovador, haciendo un último acto de sacrificio, pues le promete su amor si el conde deja libre al trovador. El cuadro final transcurre en el calabozo, donde esperan los reos de muerte, Azucena y Manrique. De nuevo, el enfático y altisonante García Gutiérrez de las escenas en verso deja paso al autor de las escenas en prosa, creador de emociones contenidas, como es esta, en que dialogan por última vez, se supone, un hijo y su madre, los dos, pero sobre todo esta última angustiada por recibir la muerte en la forma en que la recibió su madre cuando fue quemada. Azucena, debe ser horroroso ese tormento. La hoguera. No sé qué tiene de feroz esa palabra que me hiela. La hoguera. Y siempre la tengo delante, y siempre con sus llamas que queman, que quitan la vida con desesperados tormentos. Las pasiones vuelven a aflorar al escenario, en la escena en que Leonor le ofrece a Manrique la posibilidad de escapar sin su madre, a lo que éste no accede, recriminando a Leonor su nuevo perjurio, pues se va a desposar con el conde. La escena, sin embargo, se retarda, y Manrique puede comprobar la autoinmolación de la amada, preludio de la suya propia, que Azucena quiere evitar revelando la auténtica identidad de Manrique. Azucena, ¡ay, esa sangre! Nuño, alumbrad a la víctima, alumbradla. Azucena, sí, luces, es él, tu hermano, imbécil. Nuño, mi hermano, maldición. La arroja al suelo, empujándola con furor. Azucena, ya estás vengada. Con un gesto de amargura, expira. La última palabra del drama remite, pues, al tema principal del trovador, la venganza de Azucena. Finalmente, unas palabras sobre la puesta en escena. Teniendo en cuenta, como les he dicho, que yo no he visto nunca esta obra. Tú tampoco, Alberto. Pero ya somos 2, 3, muchos. Muchos más. Porque del teatro romántico, que yo recuerde en los últimos años, se ha puesto el don Álvaro, que hizo la escenografía Paco Nieva. Y la dirección, sí, la dirección en el español. Pero ya de Harzenbusch, nada. Los amantes de Teruel, nada. Esta otra, bueno, de Martínez de la Rosa, por supuesto, nada, ¿no? En fin, ya ni se pone el tenorio, podríamos decir, casi, ¿no? Ya casi. El texto espectacular del trovador ofrece una gran riqueza y en su adecuada virtualización escénica residiría, creo, uno de sus mayores encantos y motivos de éxito. Sin llegar a la minuciosidad que el duque de Rivas emplea en sus acotaciones, que hablábamos antes, ¿no? García Gutiérrez demuestra su talento al explotar los efectos escénicos, luminosos y musicales. Ese es el Palacio de la Aljafería, la canción del trovador. Esto es de un escenógrafo catalán, Lluís Rigal, sí, que tiene interesantes escenografías que serían también muy a propósito estos bocetos escenográficos que no se sabe para qué obras fueron, ¿no? En principio, ¿no? Y que podrían dar mucho juego en obras, cualquier obra romántica, ¿no? Fijaos en esta también. Bien. Decía que en la primera jornada no hay efectos especiales que llamen la atención. Es el propio texto dramático, principal mediante la conversación de los 3 criados acerca de la historia de las gitanas, el encargado de crear el ambiente en que se va a desarrollar la obra, el imperio de la noche, el mundo de espectros, las horribles pesadillas, las imágenes de la muerte. Es la predilección por un régimen imaginario nocturno, propia de cualquier obra romántica, y que aquí veremos acentuarse de modo extraordinario. El primer decorado significativo a este respecto es el del cuadro segundo de la jornada segunda. Vean la acotación. En el fondo del teatro se verá la reja del locutorio de un convento. 3 puertas, una al lado de la reja que comunica con el interior del claustro, otra a la derecha que va a la iglesia y la otra a la izquierda que figura ser la entrada de la calle. Es de suponer que con la aparición de las religiosas en escena dominase el color blanco. La luz predominante en estas escenas es la de las velas que llevan las religiosas en el séquito que acompaña a Leonor en su profesión de votos. Todo ello rubricado por el canto de un responso que no cesa hasta el final del acto. Todavía los sones de este canto religioso presentes en los oídos de los espectadores, la jornada tercera se abre con un canto de naturaleza opuesta, el cantar que la gitana Azucena entona sentada cerca de una hoguera y que tiene ecos de romance medieval. Bramando está el pueblo indómito de la hoguera en derredor, al ver ya cerca a la víctima, gritos lanza de furor. Toda la conversación
llena de ternura entre Azucena y su hijo, que hemos visto antes, tiene como referente permanente esta hoguera, trasunto de aquella en que pereció su vieja madre y trasunto también de la hoguera en que Azucena precipitó a su propio hijo en sus deseos de vengar aquella. ¿Cómo no se iban a incendiar los teatros, ¿no? Con tanta vela, tanto aceite, bueno. ¿Ves esa hoguera? ¿Sabes tú lo que significa esa hoguera? Yo no puedo mirarla sin que se me despegue la carne de los huesos, y no puedo apartarla de mí porque el frío de la noche hiela todo mi cuerpo. El fuego de la hoguera no sirve solo pues para reavivar los recuerdos aciagos, sino que se convierte en un símbolo del tema de la venganza. El siguiente cuadro representa el interior de una celda, con un reclinatorio, un crucifijo como elementos caracterizadores del atrezo de la escena, en la que no falta la música de nuevo. Si antes fue el canto religioso y luego el popular de la gitana, ahora es la canción cortesana del trovador, que se acompaña de un laúd, según esa versión que luego también pues, se carcajeará Muñoz Seca con su Don Mendo. Vemos así cómo la música va contrapunteando diferentes ámbitos temáticos del drama y vinculándose a los tres personajes principales. El canto popular, Azucena, y el tema de la venganza. El canto religioso, el personaje de Leonor, y el tema religioso, de la religión. El canto cortesano, el personaje de Manrique, y el tema del amor. Aún podría sumarse un cuarto tipo musical de carácter militar, cuando en el cuadro siguiente se oye tocar a rebato y hay ruido de armas. Después, incluso en la jornada siguiente, hay toques de clarín en el momento de la separación entre Leonor y Manrique. En ese caso, la correspondencia sería la siguiente: música militar, el personaje Nuño, el tema de la guerra. Finalmente, en la jornada quinta se sintetizan todos los recursos escénicos de la pieza. En primer lugar, porque transcurre toda ya de noche, como la mayor parte del drama. La voz del trovador se hace presente mediante un canto de muerte, en este caso, de modo que este Manrique nos recuerda todavía más al verdadero Jorge Manrique del siglo XV, cuya obra tiene una vertiente cancioneril amorosa, como saben, junto a la elegíaca de las célebres coplas por la muerte de su padre. La iluminación en los dos cuadros de esta última jornada tenía que estar muy cuidada, pues la oscuridad de la noche es símbolo del abismo de fatalidad al que han llegado los personajes y los dos protagonistas recluidos en el calabozo. La disposición escénica de estos cuadros debía hacerse mediante un juego preciso de bambalinas. Las dos primeras corresponderían al cuadro primero y debían describir el espacio más amplio al desarrollarse ante los muros del Palacio de la Aljafería de Zaragoza. Las siguientes bambalinas irían comprendidas entre estas, señalando un recinto escénico menor, el que corresponde a la cámara del Conde de Luna. Por fin, las dos bambalinas últimas servirían para significar el espacio todavía más estrecho dentro de ese recinto, que es el del calabozo, con un juego interesante de luces que aparecen a través de las ventanas y que señalan la aparición de otros personajes y la irrupción del hecho terrible de la muerte. Mira, Manrique, le dice, esa luz, vienen a buscarte ya, le dice Azucena a su hijo. Después entran los soldados con luces, seguramente antorchas, para llevarse. Y finalmente, a través de la ventana inferior, Nuño quiere que Azucena asista a la decapitación del hijo, que el espectador no ve, pero sí siente, porque se oye un golpe que figura ser el de una cuchilla, con la petición última de Nuño para que alumbren a la víctima, ¿no? Esto es interesante, todos los motivos que tienen que ver, todo el léxico que tiene que ver con la iluminación y que nos da idea, ¿verdad?, de la inmensa oscuridad, penumbra en que todo aquello debía ocurrir. Acabo. Como han visto ustedes, El trovador es un perfecto paradigma del drama romántico al compendiar la tópica imaginería más característica del romanticismo. En primer lugar, la acción se sitúa en los añorados tiempos medievales, propicios al desarrollo de aventuras, lances caballerescos. No encuentro, como quieren algunos imaginativos estudiosos de la obra, demasiados fundamentos para establecer un paralelismo entre el tiempo histórico de la acción del drama, las luchas entre dos facciones del Reino de Aragón, y el tiempo histórico del año del estreno, en que España vivía la Primera Guerra Carlista. Que Manrique representara el bando carlista por haberse ido con don Diego de Haro, señor de Vizcaya, tal como le reprocha su madre Azucena en la jornada tercera, es un despropósito. Como un autor de ideas liberales y progresistas como García Gutiérrez, en ese momento soldado al servicio de la causa liberal, iba a caracterizar al protagonista de su drama como un partidario del absolutismo. Para Picot, este hispanista francés, la mismísima Azucena sería representación de la madre patria, extendida trágicamente por la lucha fratricida entre cristinos y carlistas. En fin, ya ven que por este camino reescribimos El trovador, pero no creo que seamos fieles al propósito de su autor. Antes bien, Manrique es un prototipo del hombre romántico por excelencia. Es en primer lugar un poeta del amor y de la muerte. Es también un hombre marginal, hijo de una gitana, se
supone, un soldado rebelde, un amante que lucha por su amada, sin arredrarse por la condición religiosa de ésta, y finalmente un reo de muerte, como el personaje que cantara José de Espronceda. El canto a la marginalidad, que tanto va a abundar en el romanticismo, lo representa mejor sin duda el personaje de Azucena, la mejor creación del dramaturgo, como ya hemos dicho, pues se trata de una personalidad atormentada en tanto hija y en tanto madre. Después de la presentación que de ella hacen los criados, podríamos haber esperado un personaje grotesco, y sin embargo nos encontramos con un personaje completamente humanizado, que demuestra una ternura infinita por su hijo y al que solo enajena el fatum de la venganza. Leonor es también una perfecta criatura romántica, pues lo supedita todo al amor. No consiente primero en doblegar sus sentimientos a la voluntad de su hermano, y el matrimonio de conveniencia que la propone. Se sacrifica entrando en el convento, pero su condición de religiosa no le impide adjurar de los votos para buscar su felicidad con Manrique. Finalmente, y remordida su conciencia por ello, se suicida con la única intención de salvar a Manrique y salvarse ella del infierno. Si alguna transposición puede hacerse del drama a su entorno histórico, la única posible es reconocer la exaltación de los valores liberales y progresistas que por aquel entonces sostenían las mentes más lúcidas del país. La rebeldía como condición inherente al hombre, la lucha contra la intolerancia y el fanatismo, la supeditación de lo religioso a lo humano, su deseo de libertad. Es en esos elementos donde los espectadores, creo yo, podían ver lo que les esperaba en el caso de que el pretendiente carlista alcanzara sus objetivos. ¿Acaso no podía verse en esa hoguera omnipresente en la obra un trasunto de los castigos de la Inquisición, restaurada por Fernando VII después de su supresión en tiempos de José Bonaparte? ¿Hubiera consentido la censura del ministro Calomarde, en plena década absolutista, el sacrilegio que motiva la pasión de Leonor por Manrique? Insisto en que es ahí donde los espectadores pudieron establecer las correspondencias oportunas con la realidad social y política del país y sentirse identificados con la tensa acción de este drama. Esa es la maqueta que se halla en el Museo Nacional de Almagro, la maqueta del Teatro del Príncipe, muy bonita, ¿no?, con el estreno del Trovador. Les decía que se pudieron sentir, acaso identificados con la tensa acción de este drama, cuya belleza e interés harían aconsejable su reposición hoy en el mismo lugar donde la obra se estrenó, el Teatro Español. Habrá que hablar con Natalio Grueso y Andrés. Y alcanzó el apoteósico triunfo que obligó a salir a escena a aquel joven poeta gaditano llamado Antonio García Gutiérrez. Muchas gracias. Bien, después de este minucioso análisis de la obra por fuera y de la obra por dentro, bueno, tenemos unos minutos por si alguien quiere comentar algo. Bueno, obviamente yo no he visto ninguna representación del Trovador, pero hace unos años, cuando hicimos en la Fundación Caballero Bonal un ciclo sobre el teatro y lectura dramatizada, una de las sesiones se dedicó al Trovador y un grupo teatro, Atuca, de la Universidad de Cádiz, hizo una lectura dramatizada de la obra, especialmente de la parte final. Yo nada más que un dato por lo que has insistido, y creo que es muy importante el concepto de libertad dentro del romanticismo, muy bien expreso en el personaje de Azucena, que Concha no quiso hacer porque el personaje de las malas lo hacía las segundas. Claro. Entonces ella claro. se equivocó. Es un poco lo que dice Larra. Claro, ¿no? se equivocó al no querer hacer el mejor personaje, claro. Pero las leyes del teatro mandaban y claro. Ella tenía que hacer la Leonor, que es un personaje dentro de la, digamos, absolutamente eclipsado por la Azucena. Claro. Pero nada más que añadir como recordatorio que el levantamiento de las tropas garibaldinas en Milán, el grito se hace al estrenar el Trovatore en el momento del grito de Manrique a las armas, al armi, y supone el levantamiento, se tiran las octavillas y es cuando salen las tropas. Muy bien recogido esa escena en la extraordinaria película de Visconti, Senso. La película merece, pero es
absolutamente emotivo oír el grito del trovador en el momento de ese levantamiento, un gesto de absoluta libertad. Sí, claro, y a Verdi por eso le encantaría el texto, claro, le encantó el texto por esa... No llegó a montarla nunca y se quedó siempre con la... Lo que pasa es que le hizo un flaco favor a García Gutiérrez, claro, porque prácticamente, claro, pues la obra Tú has señalado una cosa que es cierto, y después de encontrarte un autor como este, que ninguno de los teatros oficiales, pero sobre todo el español, porque Mario Gas sí que quería hacer un montaje haciendo, claro, un poco presionándola y peinándola bien para que hubiera... Yo creo que eso hubiera sido el gran homenaje a García Gutiérrez. Que podamos ver el trovador. Yo creo que sí, que es... vamos, que desde finales del 19 no se ha montado nunca. En gran parte, y eso lo decía cuando se hizo el Don Álvaro, porque no hay actores con la tesitura para hacer un texto dramático. ¿Tú crees? En este momento no hay en España un actor que pueda hacer un texto dramático con esa intensidad. Actrices sí, pero actores, un Manrique es difícil encontrarlo. Difícil, pero no imposible para no hacerlo. Pues ponemos una actriz haciendo de Manrique, ¿no? Como lo puede hacer Toni Cantó si no presta no, Toni Cantó lo que tiene que hacer es suicidarse. Quería hacerlo, se pensó y se llegó a hablar con Banderas. No veo yo a Banderas. No veo tampoco. Bueno, pero se necesitaba un actor como yo tampoco. Pero creo que tú has señalado muy bien una cosa. De todas maneras... El teatro español tenía obligación absoluta de reponer. Sí, yo lo creo. De todas maneras pienso, eso replantea un poco la cuestión del repertorio, ¿no? Y de cómo los teatros nacionales debían ser muy cuidadosos. Creo que en este sentido, por ejemplo, Ernesto Caballero en esta temporada, que también hay que darle un poco el beneficio de que es la primera temporada, ¿no? Y ha habido un poco de todo. No todo bueno, pero por lo menos él ha tenido la idea de recuperar el repertorio español de distintas generaciones, ¿no? Incluso pues invitando a Domingo Miras, ¿no? En fin, viendo un poco pero quizá habría que... Pero yo creo que ahora mismo el teatro español está sin cabeza, creo yo. Está... Claro, aquí también ocurre una cosa, que en este momento el repertorio del 19 no se sabe dónde ponerse. Porque en la Compañía Nacional de Teatro Clásico se habla muchas veces sin no llevarlo hasta estos autores, ¿no? De tal manera que... Teóricamente llega hasta el Tenorio, claro, porque se ha puesto el Tenorio, o sea que entraría ahí. Claro. Pero a mí... Una buena idea de Andrés Amorós que intentó, es decir, que no acabara en 1699, ¿no? Que el concepto de teatro clásico llegara a incluir, porque si no, estos autores no tienen, porque claro, el Teatro María Guerrero, su concepto es el teatro contemporáneo, el repertorio de autores del siglo XX. Sí, de Galdós, ¿no? Para acá, como lo prueba. Con lo cual tenemos este vacío grande que sí lo podría recuperar si se pusiera de acuerdo el teatro español. El teatro español, claro. Se han entrenado. Claro. Hombre, sobre todo yo creo que por otra cuestión que tú has comentado antes y siempre hablamos, ¿no? Que es que, y aunque aquí hay un especialista en lo que se llama el siglo de oro, en la historia de la literatura, desde el punto de vista de la historia del teatro, es el siglo XIX, el siglo de oro, ¿no? También es más grave lo que ocurre. Hay un centro andaluz de teatro que hace con sus autores. Bueno, pero tú sabes que esos están ahí... Están ahora, tú sabes que están en los bajos del Estadio Olímpico. Se haya propuesto estrenar solo a Mario Vargas Llosa, porque van a estrenar incluso toda la obra. Eso es, por eso digo, es un disparate, ¿no? Disparate, porque Mario Vargas Llosa es un autor malo para decir basta, desde el punto de vista teatral. Hay que ver la chunta. Eso es otra vez la búsqueda del nombre, del relumbrón, y no ir a la base, ¿no? Luego no ha dado efecto, no ha funcionado. El público le ha dado la espalda. Pero en fin, ahí no hay, yo veo que no hay programación, están un poco a lo que salta, a lo que surge. Después de oírte, me quedan unas ganas de ir a ver el trovador. De verdad, porque yo tengo que decir que Gustavo Tambastio, en una nueva vuelta de tuerca sobre el trovador, ha preparado una versión flamenca
Tú fíjate, Danza con Arcángel qué de manera Manrique, de estropear el flamenco y el título. que se estrenará en Chiclana, pero que también irá al Teatro Español en febrero del año que viene. Bueno, Pues a ver qué pasa. no sé, como haya hecho con ello lo que hizo con La discreta enamorada, no sé si tú la viste, Sí, desgraciado. pues yo me espero lo peor, porque esa la convirtió en un musical de los años 20 y demás. Le interesa más Le- el efecto y es una manera de él funcionar en otro tipo de música. Claro, Perfecto, pero en esto, claro, nos pilla a un Francisco Nieva que hubiera hecho una versión como hizo con Álvaro. con Álvaro, y lo que hizo con Larra también, con No Más Mostrador, No Más Mostrador. con el... Hizo que- una extraordinaria. Porque él cree, es que la gente aquí, no cree en esto es muy viejo, no va a interesar. Pero uno como Nieva, claro, es que él está enamorado de ese teatro romántico, en principio por su gran espectacularidad, y ya simplemente por eso lo salva, ¿no? Y entonces cree en eso. Y cree, pues, uno de nuestros máximos dramaturgos contemporáneos, ¿no? Entonces, y sin embargo, yo lo observo con otros que dicen, no, esto ya no interesa, esto ya está viejo, está anticuado, ¿no? Yo creo que no, estaría tan anticuado, pues Calderón o demás, y vemos cómo siguen funcionando, ¿no? Sí, Alberto. Bueno, quiero volver, Javier, además de darte enhorabuena por tu estupenda elección, a dos cosas que has señalado al analizar El Trovador que me parecen muy interesantes y quiero volver un poquito sobre ellas. El título y ese tema tan atractivo como arriesgado, ya lo sé, de comparar el posible paralelo entre el trasfondo histórico de la obra y el momento histórico actual de su escritura. Creo que las dos cosas se podrían iluminar si acudimos a una parcela muy marginada de García Gutiérrez y que nos tocará defender a Jesús Rubio y a mí el próximo sábado. La poesía. Que es la poesía. El título. Efectivamente, yo creo que el recuerdo, el parangón, la evocación del Macías de Larra es evidente. Pero, claro, García Gutiérrez no puede hablar de un personaje con nombre propio, porque Macías sí, era un trovador más o menos legendario, más o menos histórico, pero ahí está en el cancionero. Él se inventa un poeta y por tanto no puede dar el nombre, pero sí le interesa destacar en el título, con la esencialidad que eso debe tener, la condición de poeta de un personaje. Personaje que por otro lado en la obra tiene dos facetas. Poeta, es decir, la parte un poco más lírica del personaje, más feble, pero también es un líder militar, un líder político. ¿Por qué creo que a él le interesa de las dos cualidades destacar la de poeta? Una de las claves puede estar en esa secuencia que tú has recordado muy bien de la última jornada, cuando off de escena, él está en la cárcel, pero recita unas canciones, que va evocado con y eso podría aplicar el nombre con el posible eco manriqueño, etc. Pero claro, son canciones de trovador. Tal vez ya en esa época García Gutiérrez defendía muchísimo algo que él va a expresar en un importante ensayo cuando 15 años después le eligen académico, que es su discurso de ingreso. Porque su discurso de ingreso es una gran defensa de lo que él llama la poesía popular, pero cuando nos ponemos a leer el discurso, de esto hablará muy bien y con gran autoridad Jesús Rubio, cuando ponemos a leer ese ejemplo, una vez que supera el tema de la paremiología, que fue arrancada de la propia poesía culta latina, ejemplifica lo que él entiende por poesía popular con una serie de ejemplos de lo que él conocía entonces de la poesía de cancionero, o sea, de la poesía de trovadores. Claro, con lo cual este personaje, años antes, le está sirviendo para apostar por esa línea de poesía que en su obra poética prácticamente no tiene repercusión. Pero sí, él es consciente de que es uno de los grandes arsenales de donde va a surgir la renovación, en eso sí se adelanta a Ferran Beck y demás,
luego por ahí irá Jesús, si se adelanta a esa renovación lírica de mediados de siglo. Y también en esa poesía, ahora que he tenido que revisarla, hay continuas referencias a temas históricos legendarios en paralelo con el trovador, es decir, hay una serie de historias en las que se dan enfrentamientos fratricidas o de dos mitades de España, la musulmana, por ejemplo, la cristiana de los años medievales, en donde, por ejemplo, abunda la traición, donde abunda la derrota porque hay un jefe militar que no ha sabido conducir bien a las tropas. Incluso piensa que aquí, al fin y al cabo, cuando llegamos a la análisis final, se han ido enfrentando externa e internamente, es decir, como opción política, militar y como opción amorosa, dos hermanos. Es decir, es un tema fratricida. Entonces yo creo que es muy atractivo, ya lo sé, pero ese vincular una parte de la producción literaria de García Gutiérrez con ese momento histórico al que él estuvo a punto abocado a ir. Hay poemas que dan homenaje a la defensa de Bilbao, por ejemplo, o al propio Andalucito, que es llevado a la guerra carlista. Yo creo que ese paralelo no es muy... podría ser factible, pero sobre todo creo que le interesa lo del trovador, porque ahí encuentra un ejemplo de esos personajes que estaban practicando ese ontanar poético que él considera que es la gran salida de la poesía española. Y que no era poesía popular, aunque la llama popular. No, entiendo la poesía popular de una forma muy romántica, muy particular. ¿no? Pero cuando cita, el máximo número de ejemplos que cita son ejemplos de poesía de cancionero. Como estos versos que le pone a Madrid. Bien, bueno, damos por cerrada la sesión, pero antes de que se marchen,